Arnoldo Cuellar, entrando al terreno nacional, ¿cómo vas viendo la evolución del tema Rocha Moya con la entrega del general Mérida a Estados Unidos? Las versiones de que estaría por entregarse el secretario de Finanzas y Administración, Enrique Díaz Vega, y las versiones esparcidas, como luego se esparcen estas versiones, de que Estados Unidos estaría preparando acciones contra otros políticos mexicanos relacionados supuestamente con el crimen organizado. Arnoldo. Bueno, Díaz Vega ya se entregó. El que está en el veremos es Insunza, que era el secretario de gobierno y senador. ¿Sí, no? ¿Se entregó hoy? No, Díaz Vega desde el fin de semana estaba. Bueno, pero no es que no está claro dónde está, ¿no? No, y no está registrado formalmente como entregado. Ok, pero Insunza es quien sacó su tuit diciendo que seguía en Sinaloa y que el senador todo el fin de semana se dijo que ya se había entregado. De Díaz Vega, varios medios de comunicación sí lo dieron, como ya que venía de un viaje de Europa. Lo dieron originalmente como esto, pero después ya no se verificó y no se sabe dónde está. Se dice que viajó de Irlanda o lo llevaron de Irlanda a Nueva York. Se dice que está en negociaciones. Formalmente no está registrado como alguien detenido ni sujeto todavía a una entrega ni nadie. Oficialmente se espera que en las horas, días se confirme, pero está en ese terreno. Sí. Ni ha dicho nada ni familia y abogados locales suyos. No. Bueno, pero además Enrique Díaz es un personaje muy interesante porque es empresario. Sí. Y porque, bueno, ya lo habíamos comentado aquí la vez pasada, es quien aparece como socio de otros empresarios sinaloenses y también de los hijos de Rocha Moya. Entonces creo que ahí podría darse, bueno, pues una chuza muy, muy fuerte, ¿no? En el caso de Insunza, pues es más político. Y el general es un misterio porque no sabemos si esto informó a sus superiores o no, o sencillamente, además es un hombre al que le tocó un corto periodo en el tema de la lucha, bueno, pues no sé si él dio la lucha o no la dio, nada más fue ahí a cubrir el expediente después de lo del Mayo, ¿no? Después del secuestro del Mayo. Pues bueno, el asunto es complicadísimo y esto ha dado lugar a toda esta serie de versiones y rumores de que continuará. Estamos viendo lo mismo que pasó después de lo de Venezuela, ¿no? Ya se hacía a Trump soltando misiles en México y entrando a Cuba a sangre y fuego, y tenemos prácticamente 5 meses y una situación de otro tipo, ¿no? Entonces, yo creo que pues, la Cuarta Transformación, la Presidenta de la República, los líderes, esto me imagino que incluso los movimientos propiciados como la llegada de Ariadna Montiel a la dirección del partido, tienen la función de un rearreglo importante en el sentido de cómo paliar políticamente esta embestida. O sea, podemos estar de acuerdo que hay objetivos políticos en la presión norteamericana, que también cuando se menciona que es la peor etapa de la relación México-Estados Unidos, pues bueno, quizás se olviden de que en la etapa como país independiente nos han pasado cosas peores con los Estados Unidos, entre bombardeos y cesiones o concesiones o despojo de territorio, nada desdeñables, ¿no? Pero yo creo que y esto que en estos momentos pareciera complicado observarlo, que el estamento político en torno a Morena y a la Presidenta de la República lo que debe hacer es pues, atender las debilidades, porque no puedes quedar expuesto en una situación tan asimétrica y tan desigual con una potencia que además es tu vecina y de la que además tienes una dependencia económica fundamental tanto en el comercio exterior como en la compra de gas, etcétera. Tienes refinerías en su territorio. Tendría que haber una política de otro tipo que no sea nada más envolvernos en la bandera y resistir. O sea, no tienen por qué platicarnos, pero el tema de la agresividad de la diplomacia mexicana en Washington tendría que verse en estos momentos para tratar de ir pasos adelante de lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y esto en la sede del imperio se vale y lo hacen muchos otros lobbying, como se le llame, lobbies, perdón. No, lobbying es otra cosa, eso sí, no. Y entonces tendríamos que ser más agresivos en esa medida, ¿no? O sea, aquí adentro estás revisando
concienzudamente, y ahí nos hace falta que tanto las instancias de inteligencia, las instancias políticas, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, la UIF, el Ejército, pues, estuvieran en un cuarto de guerra en este momento, tratando de cerrar brechas y de ver por dónde están ocurriendo cosas para que no nos sorprendan estas entregas y estas cuestiones y estas peticiones, ¿no? Pero también allá estar trabajando. Es un tema de realismo y de pragmatismo y no de ideología. Es lo que yo veo, y espero que lo que la presidenta dice en las mañanas y en la mañanera sea una respuesta políticamente correcta, una cobertura, pero que en su escritorio y en su trabajo y con su gabinete estén pensando de otra manera para soportar este vendaval, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. Temoris, ¿qué opinas pues de este vendaval y cómo ves la postura del gobierno mexicano y el riesgo de que el estadounidense suelte más misiles de este calibre? Pues lo estás platicando hace rato con mi querido Osvaldo Zavala. Nada más pude escuchar un fragmentito, pero pues estaban comentando lo que dijo este funcionario sobre cómo tienen un interés en humillar a los funcionarios mexicanos. Ahí, esta es una manera en la que tiene el trumpismo, no solamente para presionar a México y extraer concesiones, sino para sacar su racismo, su odio hacia México. Entonces yo creo que vamos a ver más de esto, y la cuestión es cómo va a reaccionar el sistema mexicano, no solamente la 4T o Morena como partido, sino el sistema político mexicano en su conjunto, porque esa es una agresión hacia el país. Sí hay una animadversión particular por la postura o la representación de izquierda que toma la 4T, pero también hay un tema de racismo hacia el país y de imposición sin cortapisas de la hegemonía de Estados Unidos en el continente. En la medida en que México se siga manteniendo un margen de autonomía, no plena autonomía, pues entonces hay que siempre para ellos hacia dónde avanzar, algo que reducir. Vamos a tener estas presiones. Ahora, como lo hemos dicho antes, si no hubiera de dónde atacar, de dónde cortar, pues no podrían hacerlo. O sea, todos estos personajes nefastos con los que la 4T ha hecho alianza y que ha incorporado a su coalición, pues son los puntos débiles y tienen que ir viendo, yo creo que adelantarse a cortar antes, en lugar de esperar a que exista esta presión. Creo que ya se está formando un consenso dentro de la 4T de que van a tener que prescindir de Rocha Moya y aceptar que ocurra algo con él. Por eso, pues la UIF se ha adelantado a suspender sus cuentas o a tomar el control o a bloquear sus cuentas. Pero no pueden ir a apostar a que, o sea, cada vez en que es Estados Unidos el que toma la iniciativa y México responde torpemente, más o menos ahí vamos, pues se nota, o sea, se hace evidente que es una reacción, que son ellos los que nos están diciendo qué hacer. Si quieren evitar eso, pues entonces tienen que tomar la iniciativa aquí. Y a eso le corresponde, pues, en primer lugar, a la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy. No podemos seguir llevando encima a estas rémoras, a estos personajes corruptos que además desdicen uno de los grandes propósitos de la 4T, que es la lucha contra la corrupción. Bien, Temoris, gracias. Diana, sobre este tema, ¿qué nos dices, por favor? Pues yo creo que decías hace un momento, ¿no? Que si esperaremos más misiles como estos. Y yo creo que desafortunadamente de este tipo de misiles sí va a haber bastantes, porque mi impresión es que la lógica con la que están operando ahora, ¿no? Pues quienes imaginan la relación que debe tener desde los Estados Unidos el gobierno de Trump con nuestro país, supone ir generando huecos, ir generando tensiones, ir generando
también espacio de oportunidad para algo que en realidad pinta una batalla más amplia en términos de sus propios intereses materiales y económicos, ¿no? Sin duda no se puede infiltrar lo que no sea infiltrable o no se puede producir una sensación de desacierto y de desconcierto sobre si no hay una base que dé sustento a ello, ¿no? Efectivamente, la presencia del crimen organizado en estos estados y la colusión que ha habido con las estructuras gubernamentales es algo que hay que poner en la mesa de manera incuestionable. Pero es un hecho que ese espacio efectivamente da oportunidad a lo que apunta también a ese interés, ese complejo interés económico que hay también en el norte del país, ¿no? Pensaba un poco en la reunión esta que se dio, ¿no? Entre Trump y en China con Xi Jinping. Y el tema que me llamó la atención es que México apareciera, ¿no? De manera relativamente explícita en la discusión, pero a la hora de hablar del fentanilo, ¿no? Como todos sabemos, pues Donald Trump en varios momentos ha hablado de que en realidad los precursores de esto pues son también, o se ha permitido su tráfico a través de la relación comercial o de un tipo de relación comercial con China, ¿no? Y entonces esto como un tema en el que aparece en nuestro país, pero no solo, es decir, también el tema del nearshoring, que como sabemos, un reajuste que podría resultar beneficioso a nuestro país en la reestructuración necesaria macroeconómica y productiva que se está dando en los Estados Unidos en la contienda con China, y ahí resulta que los estados del norte de nuestro territorio son fundamentales. Y que es ahí donde podría hablarse de inversiones en semiconductores, movilidad, cuestiones relacionadas con datos. Entonces, a mí me parece que aunque no pueda hacerse una explicación simplista de causa y efecto, ¿no? En donde estas determinaciones y estos intereses de carácter económico explican de suyo el modo en el que se está estableciendo el ataque que discursiva y objetivamente está haciendo los Estados Unidos contra nuestro país, creo que no podemos tampoco disociarlo. Y entonces ahí, claro que la política no debe dejar de ser, por supuesto, la defensa de la soberanía, pero resulta insuficiente también cuando pensamos en que es necesario que se conciba esto de manera mucho más integral. Creo que frente a ello, pues lo que resta es hacer política. Yo creo que es muy importante que juguemos a la política. Se tiene que favorecer, sin lugar a dudas, por un lado, el hecho de que se combatan las estructuras criminales ahí, que también se observe y se atienda, como de hecho ya me parece que ha sucedido desde las propias declaraciones de la presidenta o de la nueva dirección de Morena, a que dentro del partido figuras sobre las cuales pudiera comprobarse un vínculo con el crimen o algún acto de corrupción no pueden permanecer ahí. Me parece que eso es muy importante, y no solo en términos discursivos o declarativos, sino que además se actúe en consecuencia. Pero por otra parte, también es necesario reconocer que hay una oposición que está abriendo, ¿no?, una brecha por la que ven un cierto espacio de oportunidad a partir de todas estas tensiones. Eso lo hemos visto ahora, bueno, con el caso de Chihuahua, con el caso de Sonora, y creo que ahí es necesario volver a hacer política que permita entonces que haya un muy amplio reconocimiento a la necesidad de que defendamos el territorio nacional. Creo que México no es Venezuela, creo que México no es Cuba, y que los intereses económicos que tienen amplios sectores de la economía norteamericana en nuestro país no son los mismos que los de esos países. Por tanto, creo que el tipo de intervención que pretenden hacer acá también sigue un decurso relativamente distinto, no por ello menos pernicioso, no por ello menos dañino, y por supuesto también siempre observando a sus propios intereses. Entonces, creo que en todo ese entramado hay que comprender lo que está sucediendo y prepararnos de un modo y otro al hecho de que nos vamos a mantener en este tipo de tensión durante quizá los próximos meses o lo que siga
durante los años que aún faltan del gobierno de Donald Trump. Gracias, Diana.